Es un honor participar de este encuentro internacional de la enseñanza de la probabilidad y estadística. Es un gusto poder compartir con todos ustedes esta ponencia sobre motivación y estrategia de aprendizaje en la universidad y hacer algún aporte a la educación estadística desde la teoría sociocognitiva. Son conocidas las dificultades para aprender estadística en cualquiera de los niveles educativos. Distintas investigaciones internacionales provenientes tanto del área de la didáctica como del área de la psicología reconocen esas dificultades que tiene el estudiantado para poder alfabetizarse estadísticamente. El alumnado del nivel superior, del nivel universitario, particularmente de las carreras de ingeniería, que es donde hacemos nuestra investigación, no escapa a esta realidad. Sin embargo, este fenómeno no puede ser adjudicado a que las nuevas generaciones saben menos o no tienen hábitos de estudio, sino que debe ser considerado de alguna manera como multicausal, ya que interviene una diversidad de variables, tanto de orden pedagógico como aquellas variables referidas a factores psicosociales y culturales. Distintos estudios se refieren a las diversas y complejas, podríamos decir, interrelaciones que se establecen entre las variables motivacionales estudiantiles, sus estrategias de aprendizaje y las características propias del contexto académico. Un concepto importante que se relaciona con el significado de aprender estadística es el de pensamiento crítico. Se caracteriza por estar constituido por habilidades cognitivas de alto nivel. Para lograrlo, cada estudiante, según afirma Krovac, debe dominar principalmente aquellos procesos de metacognición que constituyen una de las fortalezas potenciadas cuando se aplican las metodologías propias del logro del aprendizaje, como clave para aprender a aprender y aprender a pensar. También dice Krovac que el pensamiento crítico, como proceso de pensamiento que involucra la evaluación analítica, permite mejores desempeños para resolver problemas, para tomar decisiones. Además, afirma que existe una relación evidente entre pensamiento crítico y aprendizaje significativo, en la que resulta fundamental la adquisición de competencias metacognitivas y la evaluación epistemológica, o sea, aprender a pensar en lo que se piensa. Y en este sentido lo podemos relacionar con aprender estadística. Cada una de estas características de las que estoy hablando tiene que ver directamente con aprender estadística, con la alfabetización estadística, con lo que significa el aprender estadística. Ahora bien, si pensamos cómo gestiona cada estudiante su aprendizaje, nos vienen a la mente algunas preguntas. ¿Cómo aprende aquellos estudiantes que tienen un muy buen rendimiento académico? ¿Cómo influye la mediación tecnológica en el aprendizaje de cada estudiante? ¿Cómo son o cuáles son las propuestas pedagógicas, los diseños didácticos que motivan al estudiantado? Estas preguntas nos dieron pie a distintas ideas a partir de las cuales se organizó una propuesta didáctica para nuestra cátedra de probabilidad y estadística y para un diseño de investigación que tiene que ver con la motivación y las estrategias de aprendizaje de los estudiantes. Si bien las didácticas específicas son las que brindan aportes y dan orientaciones teóricas y aportes metodológicos, ¿no? Por supuesto, para lograr aprendizajes verdaderos, no siempre resultan suficientes para abordar las problemáticas asociadas al aprendizaje. De ahí nuestro interés por abordar las estrategias de aprendizaje del estudiantado. Para aportar en este sentido, surgieron como campos emergentes aspectos sobre metacognición y aprendizaje autorregulado, por reconocerse de alguna manera el aporte que proveen dichos conceptos en relación con el propio concepto de aprendizaje de cada estudiante. Estos aspectos sobre metacognición y aprendizaje autorregulado podemos
atribuírselos a Yala Peña, a Sawyer, a Winnie Acevedo. Así, en búsqueda de formatos, de herramientas, de recursos para revertir algunas dificultades que observamos año a año en el estudiantado, comenzamos a indagar sobre este tipo de orientaciones que tienen que ver con estos aspectos del aprendizaje autorregulado y la metacognición de saberes. En ese sentido, empezamos a trabajar en una investigación desde 2018, que proseguimos 2019, llegó la pandemia 2021 y aquí estamos. Hicimos un relevamiento de esa situación aplicando una investigación basada en diseño. Nuestra investigación tiene que ver, como dice la diapositiva, con enfoques sociocognitivos de la motivación. Numerosos estudios se refieren a las distintas y complejas interrelaciones que se establecen entre algunas variables que son motivacionales en los estudiantes, sus estrategias de aprendizaje y las características propias del contexto académico donde el estudiantado se desarrolla. Esas interrelaciones son tomadas en cuenta por estos enfoques sociocognitivos de la motivación. Aprendizaje y motivación son procesos importantes que no se desarrollan solos, sino que están situados en un tiempo y en un espacio específico, tal como afirman Paoloni, Rinaudo y Donolo. Desde hace varios años, las investigaciones del campo de la psicología educacional tomó como central el conocimiento de estos factores personales, conductuales, cognitivos y sociales, y su interacción con el contexto de la clase, por supuesto, en los procesos de aprendizaje académico. La teoría sociocognitiva de Bandura afirma que los factores sociales y cognitivos, además de los conductuales, desempeñan una función importantísima en el aprendizaje, porque ya pueden incluir las expectativas de éxito que tiene el estudiantado. Entonces, de esa manera, estos factores pueden influir directamente en el aprendizaje. La variable motivación fue estudiada ampliamente por la psicología educacional en relación con el aprendizaje y con el rendimiento académico del estudiantado. Gran parte de las investigaciones referidas a la motivación se centran en la distinción entre motivación intrínseca y motivación extrínseca, vinculando la primera con esas acciones desarrolladas por el interés que genera la propia actividad, donde se considera como un fin en sí mismo y no como un medio para obtener determinadas metas. A contramano de la motivación extrínseca, que se asocia a aquellas acciones que llevan a realizar una acción para conseguir una meta directa, por ejemplo, obtener una buena nota o lograr un reconocimiento. Es probable que un estudiante con motivación intrínseca realice actividades movido por la curiosidad, por el interés, por el desafío, y en este sentido se comprometa más a un esfuerzo mayor y emplee estrategias de aprendizaje más profundas y más efectivas. En contraposición, aquellos estudiantes que están motivados solamente en forma extrínseca se comprometen con esas tareas que les brindan una recompensa inmediata y que les aseguren esa obtención. A veces se comprometen con este tipo de tareas que son más sencillas. Entonces, una orientación motivacional intrínseca es aquella orientada al aprendizaje y se relaciona directamente con patrones de cognición y de motivación adaptativos que favorecen el aprendizaje. Las metas afectan de manera importante la forma en que cada estudiante afronta el aprendizaje. En cuanto a los perfiles que activa, los perfiles motivacionales, las estrategias que utiliza y el rendimiento logrado. Entonces, cada tipo de meta contribuye, de alguna manera, a generar distintos patrones motivacionales, cognitivos y comportamientos mentales. Si hablamos de autorregulación del aprendizaje, como bien dice la diapositiva, es un proceso
activado por cada estudiante, que activa y mantiene las cogniciones, las conductas, los afectos, pero orientado directamente hacia el logro de sus metas. En este sentido, cada estudiante ocupa un rol central en su propio aprendizaje, de modo que pueda aprender de forma autónoma. Por estas razones, se hace necesario que el alumnado aprenda cómo aprender y cómo autorregular su propio aprendizaje, ya que ellos mismos son quienes tienen las habilidades y la responsabilidad de aprender, y los que pueden adquirir o desarrollar competencias, aunque no estén preparados para ellos. Entonces, esta autorregulación es un proceso activo y considerado además un factor esencial para poder alcanzar ese éxito académico, donde el estudiante pone los objetivos de su propio aprendizaje y además toma conciencia de sus propios procesos cognitivos y socioafectivos. Podemos decir que dentro del aprendizaje autorregulado podemos relacionarlos con aspectos motivacionales, con las estrategias de aprendizaje que emplea cada estudiante y con distintas dimensiones involucradas en ese aprendizaje autorregulado. Es importante que el proceso de enseñanza esté orientado a la formación de estudiantes que puedan resolver aspectos de su propio aprendizaje, orientándolos para que se puedan cuestionar, revisar, planificar, evaluar su propio aprendizaje. Entonces, esto pone el foco del rol docente como guía y promotor de aprendizajes y como acompañante del alumnado para que asuma la responsabilidad de su propio proceso. Entonces, de esa manera podemos llamar a estos estudiantes que exitosos o exitosas, estudiantes autorregulados, estudiantes autorreguladas. Entonces, ese factor de autorregulación del aprendizaje es esencial para el éxito académico. Según expresa Zimmerman, hay tres fases del aprendizaje autorregulado: la fase previa, la fase de realización y de la autorreflexión, que son fases cíclicas, donde se vuelve a medida que ese aprendizaje o esa autorregulación se va desarrollando. Con respecto a las dimensiones, aquellos estudiantes que pueden regular su propio aprendizaje tienen una alta motivación hacia el aprendizaje. Y aquellos estudiantes que pueden ponerse metas, pueden planificar y pueden monitorear su propio desempeño, se evalúan y a la vez valoran el producto de su propio aprendizaje. Con respecto a las dimensiones de esa autorregulación del aprendizaje, podemos establecer cuatro: una dimensión cognitiva, una dimensión que tiene que ver con la motivación, otra dimensión que tiene que ver con las estrategias de apoyo o de control de recursos y la estrategia contextual. En este sentido, la dimensión cognitiva no es más que la capacidad de entendimiento, de comprensión del medio. La motivacional incluye aquellas razones para desarrollar cierta actividad y además la actitud que pone el estudiante respecto de las temáticas abordadas, el valor que le da la tarea. Con respecto a las estrategias de apoyo o de control de recursos, son aquellas orientadas hacia la organización del tiempo que se le dedica al aprendizaje, al manejo de recursos tecnológicos y al esfuerzo puesto en ese aprendizaje. Y por último, la dimensión contextual es aquella referida a la disposición de los recursos centrados en los recursos externos para lograr el aprendizaje y que dentro de eso incluimos a las condiciones del ambiente,
la disposición, la valoración del estudiante sobre las estrategias de enseñanza del docente y la percepción de apoyo cuando solicita ayuda para la tarea. En el aprendizaje autorregulado se observan distintos procesos. Por ejemplo, el análisis de la tarea, el establecimiento de metas, definición e implementación de estrategias para lograr los objetivos, monitoreo de resultados, ajustes en los modos de aprender y en las estrategias, la posibilidad de modificar metas, el reconocer influencia de una variedad de conocimientos y creencias, y la consideración de las influencias del contexto, tanto en aspectos interactivos como sociales. En este modelo, que es un modelo que presenta Pintrich, el protagonista es el estudiante centro del aprendizaje. Y estas fases y estas dimensiones no son lineales o jerárquicas, se van acomodando en forma dinámica. Si tomamos en cuenta la relación entre la motivación y el aprendizaje regulado, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones relativas a la importancia del rol docente, como por ejemplo, pensando que el concepto de aprendizaje autorregulado fue desarrollándose en forma paulatina. Primero se tomaba como o se observaba a esos estudiantes metacognitivamente conscientes, que eran capaces de planear de modo estratégico. En los últimos años se agregó también este estudio de contexto, donde se sitúa el aprendizaje, dando relevancia a la influencia de los contextos sociales y de las interacciones que se producen. Entonces, desde esta perspectiva, el rol docente es muy importante, es central, y las tareas académicas son importantes y centrales dentro de ese proceso de aprendizaje autorregulado. Para ello, y teniendo en cuenta todas estas orientaciones, desarrollamos, como dije al principio de la exposición, una investigación basada en diseño, y el diseño tuvo que ver con la elaboración de las tareas académicas, teniendo en cuenta las teorías de aprendizaje, donde estábamos inmersos, las perspectivas actuales sobre didáctica y la estadística, y la mediación tecnológica dentro de ese proceso y de esa interacción. Dentro de los aportes de la educación estadística, tenemos que contextualizarnos y relacionarlos con los aportes desde la psicología educacional. En este sentido, tomamos en cuenta las tareas académicas como importantes, todos esos procesos motivacionales, las interacciones entre pares y entre docente y estudiantes, la centralidad del rol docente como acompañante y las intervenciones didácticas, el diseño de las intervenciones didácticas. Otro concepto que incorporamos en esta investigación basada en diseño fue el concepto de corregulación del aprendizaje. Este nuevo concepto toma en cuenta no solo el concepto o el análisis de la autorregulación de cada estudiante, sino la corregulación del aprendizaje, que tiene que ver con el contexto donde sucede ese aprendizaje, el aula, y todas las variables intrapersonales e interpersonales que se suceden y que se relacionan. Tanto la autorregulación del aprendizaje como la corregulación tienen puntos en común y pueden ocurrir al mismo tiempo. Y eso tiene que ver con el tipo de trabajo, con el tipo de tarea que se desarrolla en la clase. El aprendizaje corregulado es aquel que incluye todos esos intercambios que hay entre estudiantes, entre pares y también entre docentes y estudiantes. En este sentido, hay que tener en cuenta distintas componentes cognitivas y motivacionales que se relacionan donde ocurren estos procesos
en el aula, en el caso del aula presencial, y en el contexto 2020-2021, en el aula virtual y en esas dos modalidades sincrónicas y asincrónicas. Teniendo en cuenta y habiendo nombrado las tareas académicas, el término tareas académicas, definimos este término, tareas académicas, como acontecimientos de la clase que proporcionan diversas oportunidades para que el estudiantado pueda usar sus recursos, tanto cognitivos como motivacionales, para lograr sus metas personales y educacionales. En este sentido, era importante dentro del diseño de investigación el diseño propiamente dicho de las tareas académicas. Estas tareas académicas deben ser motivantes y promotoras a la vez del aprendizaje. Entonces, entre las características de este tipo de tareas se señala la variedad y diversidad de las tareas, el moderado nivel de dificultad, la instrumentalidad de este tipo de actividades, el moderado nivel de dificultad, ni con tanta dificultad ni con poca dificultad, que sean desafiantes, que provoquen curiosidad, que sean tareas en colaboración, donde trabajen entre pares, y que tenga cada estudiante posibilidad de elegir cómo abordar esa tarea y tener el control de dicha tarea. Entonces, mientras que cada estudiante adquiere un papel activo en la construcción de su aprendizaje, cada docente es el que asesora y brinda asistencia al estudiantado durante todo este proceso. En este sentido, estas tareas académicas tienen que ser promotoras de que el estudiante sea responsable, se adueñe de su propio proceso de aprendizaje. Estos cambios inciden de alguna manera en la forma de abordar la situación educativa, ya que se tienen en cuenta a la hora de desarrollar estas tareas, de elaborarlas, de diseñarlas, estas variables afectivo-motivacionales, variables cognitivas y variables estratégicas. Es un escenario exigente, no solo para el rol docente, sino también para el estudiantado. En este sentido, dentro de las tareas propuestas en nuestro diseño pedagógico, en la primera etapa, 2018-2019, comenzamos a trabajar con estudio de casos a partir de un conjunto de datos, de casos reales, que tenían que ver con el área ingenieril, de distintos tipos de ingeniería, y comenzábamos a partir del desarrollo de estadística descriptiva. Este trabajo que hacíamos, este estudio de casos, los estudiantes abordaban distintos problemas de respuesta abierta. Había una pregunta genérica respecto al caso de estudio y tenían que hacer todo un desarrollo y luego de un tiempo, en fechas a designar, hacían una exposición muy corta a partir de una presentación con sus pares. Todo esto llevaba un tiempo bastante largo porque era un ida y vuelta de evaluaciones con los docentes a partir de rúbricas, preguntas, análisis, búsqueda. Era transversal al año mientras se seguía trabajando con otros temas y se iban incorporando conceptos y temas y a la vez ellos trabajaban con esa búsqueda. En la época de pandemia, ¿sí? En época de virtualidad, ese estudio de casos fue un poco más complicado de trabajar porque, bueno, todos sabemos cómo cambió de un día para el otro la situación, y empezamos a trabajar con algunos foros donde se planteaban preguntas, también preguntas abiertas, que relacionábamos con temáticas, con temáticas que tenían que ver con el COVID y temáticas que tenían que ver con los conceptos de probabilidad y estadística que se desarrollaban. Por otro lado, también adaptamos este estudio de casos a la elaboración de un trabajo final que lo denominamos Pechacucha por la modalidad
de la entrega que tenían que hacer, que era una entrega en forma virtual de la resolución de un problema y, y una pequeña presentación del tipo Pechacuchá, que son 20 diapositivas de 20 segundos cada una, donde tenían que resumir, explicar, argumentar el desarrollo y la solución de su problema. Y luego se exponía entre pares y se discutía entre pares los distintos problemas que se les habían presentado a cada uno de los estudiantes. También se desarrollaron tareas académicas grupales que eran de búsqueda, de indagación, de argumentación, y también planteamos algunas autoevaluaciones. No tenemos mucho tiempo para desarrollar todas las tareas que hicimos, pero pongo a consideración que a quien le interese que podemos compartir ese tipo de tareas. Con respecto a lo que nos interesa en este momento, lo que queremos mostrar, que son las estrategias de aprendizaje, podemos decir que es el conjunto organizado que hace cada estudiante para lograr un objetivo de aprendizaje en un determinado contexto. En ese sentido, podemos afirmar que las estrategias de aprendizaje tienen influencias en el rendimiento académico. ¿Por qué? Porque brindan recursos para trabajar en forma competente en ese contexto de aprendizaje. Las dimensiones que tienen las estrategias de aprendizaje son tres grandes grupos que tienen que ver con la voluntad, con la capacidad y la autonomía del estudiante. En ese sentido, un grupo de autores desarrollaron un mapa de estrategias y lo agruparon respecto del tipo de estrategias, de crear conciencia, la intencionalidad de la estrategia, el manejo de los recursos diversos que hacía el estudiante, la autorregulación del aprendizaje y cómo se vinculaba al contexto. Dentro de las dimensiones establecidas por este grupo de autores, Gargallo, López et al., armaron tres grandes dimensiones, lo que se llama estrategias de aprendizaje, estrategias afectivas de apoyo y control y estrategias cognitivas que están relacionadas con el procesamiento de la información. Dentro de este tipo de estrategias están las estrategias motivacionales. Las motivacionales están determinadas por una serie de subestrategias, de índices, que son la motivación intrínseca, el valor que el estudiante le da a la tarea, las atribuciones internas, externas, la concepción de la inteligencia como modificable y la motivación extrínseca. Toda esta cantidad de índices fueron medidos a través de un cuestionario. Voy a seguir un poquito más. Las estrategias metacognitivas incluyen la capacidad de planificación del estudiante, el control, la autorregulación del aprendizaje, la autoevaluación y el conocimiento de los objetivos y de los criterios de evaluación. Por otro lado, tenemos otro grupo de estrategias que tienen que ver con la interacción, que son las habilidades de interacción social, de aprendizaje con colegas, componentes afectivos, estrategias metacognitivas y estrategias de contexto. Por último, hay un grupo de estrategias de búsqueda y selección de información y de procesamiento y uso de la información. En este sentido, si bien todas las estrategias anteriores tienen que ver con el aprendizaje de estudiante, este grupo de estrategias particularmente tiene que ver más específicamente con el aprendizaje de la estadística, porque está involucrado todo lo que tiene que ver con el proceso, el análisis y el uso y la comunicación de la información. Si relacionamos estas variables con la educación estadística y tomando o parafraseando a Liliana Tauber, proporcionar una cultura estadística tiene que estar referida tanto a la capacidad para interpretar y evaluar críticamente la información estadística, con argumentos apoyados en datos y capacidad para discutir o comunicar sus opiniones respecto a tales informaciones estadísticas cuando sea relevante. Entonces, ese último grupo de estrategias, dos últimos grupos de estrategias, están ligados directamente a la formación, al aprendizaje
de conceptos estadísticos. Entonces, en otro sentido, y tomando palabras de Estrella, decimos que en la matemática el contexto dificulta percibir la estructura, mientras que en el análisis de datos el contexto es el que le da sentido. Y a partir de ahí podemos pensar estrategias o tareas académicas que promuevan estrategias exitosas de aprendizaje del estudiante. Todo ese grupo de estrategias, de las dimensiones de las que hablé, fueron relevadas u organizadas de alguna manera por Gargallo et al. En un cuestionario, en un instrumento para relevar este tipo de estrategias que se llama CBAPEU, que es el cuestionario, como su nombre lo indica, de evaluación de las estrategias de aprendizaje de los estudiantes universitarios. Entonces, es un instrumento que tiene bastantes ítems y esos ítems están agrupados en distintas subestrategias, ¿sí? Hay grandes dimensiones y una serie de estrategias y unas subestrategias. Ese relevamiento de datos se hizo en los 4 años que se desarrolló la investigación. En ese sentido, tuvimos una muy buena respuesta de los estudiantes porque relevamos alrededor de 650 estudiantes en total. Y algunas de las respuestas, una vez que nosotros validamos el instrumento, fueron muy interesantes para poder nosotros analizar cómo se comportaban o cómo se desarrollaban esas estrategias motivacionales del estudiantado en relación al rendimiento académico. Esto es en 2018-2019, tenemos más información al respecto, pero hice un breve resumen. En 2018-2019 observamos que, bueno, separamos en cuatro grandes grupos: los estudiantes de bajo rendimiento, medio rendimiento, alto y muy alto rendimiento. Verde claro y verde oscuro son aquellos estudiantes de alto y muy alto rendimiento, rojo bajo de rendimiento. Acá vemos que aquellos estudiantes con alta, en realidad todos los estudiantes tuvieron alta motivación interna. Y está un poco relacionado con las tareas académicas motivantes. En este sentido, aquellos estudiantes que tienen muy alto nivel rendimiento académico fueron aquellos que tienen mayor motivación interna. Y son aquellos, también observen, que tienen menor motivación externa. Aún así, aquellos estudiantes de muy bajo rendimiento académico también tienen baja motivación externa. Esto quiere decir, de alguna manera, con otros estudios que hicimos complementarios, que las tareas, la propuesta pedagógica y las tareas académicas planteadas promovieron la motivación interna y no la motivación, y bajaron esto de la motivación externa, la tarea por la recompensa misma. También tuvieron una alta valoración de la tarea, si ustedes pueden ver. También podemos observar un comportamiento muy parecido en 2020-2021, en época de pandemia. Altos niveles de motivación interna y bajos niveles de motivación externa, como así también altos niveles de valoración a la tarea. Además, podemos observar algunas otras particularidades respecto a otras de las dimensiones que observamos. Digo un poquito más. Tomando los perfiles de estrategias motivacionales, siguiendo con eso, y tomamos algunos de los ítems, vemos también que, por ejemplo, aquellos estudiantes que tienen estrategias de autoevaluación tienen altos valores de estrategia de autoevaluación. Dentro de estos, los que tienen mayor valores, puntajes, mayor valoración en estrategias de autoevaluación, son aquellos estudiantes de mejor rendimiento académico. Por otro lado,
aquellos estudiantes de mejor rendimiento académico también tienen en esta dimensión que es interacción social, tienen mayor valoración que aquellos estudiantes de bajo desempeño académico. También podemos mirar esto que dice CC, los estudiantes de menor rendimiento académico son aquellos que tienen menor puntaje en los criterios de evaluación y de conocimientos de objetivos. En cambio, los estudiantes con mayor valoraciones tienen mayor conocimiento de sus objetivos y de los criterios de autoevaluación. Si miramos en el 2021, en época de pandemia, también ocurren algunas particularidades. Por ejemplo, en interacción social, aquellos estudiantes tanto con mayor valoración de rendimiento académico y menos rendimiento académico, obtuvieron una valoración un poco mayor de la interacción social. Aún así, la interacción social tomaron valores bajos, alrededor de 3, los valores eran entre 0 y 5, y esto era alrededor de 3,20 y pico, y haciendo un relevamiento complementario a este instrumento CBAPEU, una de las cuestiones de las que hablaban los estudiantes era de la poca interacción social que tuvieron durante la pandemia, que extrañaban el tipo de interacción social con sus colegas en época presencial. También es importante mirar, acá donde dice CC, es conocimiento de objetivos y criterios de evaluación, aquellos estudiantes con alto rendimiento tienen una alta puntuación, pero también aquellos estudiantes que tienen muy bajo rendimiento en esta segunda instancia tienen mayor conocimiento de los criterios de evaluación y de los objetivos. Quizá eso también tenga que ver con alguna comunicación distinta o más activa entre estudiantes y docentes, donde docentes aclaraban muy bien y puntualizaban muy bien sobre los criterios de evaluación. Siguiendo un poquito más con esto, podemos decir que prevaleció la orientación hacia metas intrínsecas, la motivación intrínseca. En 2018-19 aumentó la matrícula activa y además hubo una alta tasa de aprobación en 2018 y mejoró en el 2019. Y además, en 2020-2021 hubo un menor desgranamiento, pero a la vez hubo una mayor dificultad para abordar tareas académicas y de evaluación. Si bien esto que estamos haciendo, esto que estoy explicando, es un muy breve resumen de todo el trabajo que hicimos, quería poner en valor la importancia tanto de las tareas académicas como de las variables motivacionales y las estrategias de aprendizaje y la relación que tienen con el aprendizaje de la estadística. Espero que haya sido de su interés. Les agradezco mucho por su atención.